En Comú Podem en Marea, por la que se insta al Gobierno a la reforma del artículo 22 cuarta del Código Penal para incluir la aporofobia como circunstancia agravante de la responsabilidad penal. Iniciativa 456. Para la defensa de la moción tiene la palabra el portavoz, senador Comorera. Muchas gracias, presidente. El 23 de agosto de 2009, 5 jóvenes neonazis apalearon brutalmente a un mendigo que dormía en un fotomatón de Moncloa. Le causaron un traumatismo cranoencefálico que le dejó en coma y graves secuelas de por vida. En el juicio que tuvo lugar 4 años después de los hechos, el abogado de los jóvenes afirmó que los mendigos no son personas humanas, sino cánceres de la sociedad que deberían ser extirpados. El odio exacerbado que desprendieron sus palabras hacia personas con pocos recursos tiene un nombre: aporofobia, y es considerado uno de los denominados delitos de odio junto a la homofobia, el racismo o el antisemitismo. La aporofobia, que todavía no se encuentra recogida en el diccionario de la RAE, se define coloquialmente como odio, repugnancia u hostilidad ante el pobre, el sin recursos y el desamparado. Esta palabra fue popularizada en España por la filósofa y catedrática Adela Cortina. El término discurso del odio, tomado del término inglés hate speech, hunde sus raíces en la recomendación 20 de 1997 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre el discurso del odio. El hate speech es definido por el Comité de Ministros del Consejo de Europa como toda forma de expresión que difunda, incite, promueva o justifique el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia. Dicho concepto está tan admitido que el propio Ministerio del Interior lo recoge en su informe sobre la evolución de los incidentes relacionados con los delitos del odio en España de 2015, el tercero que se publica por parte del Ministerio del Interior, donde se definen los delitos de odio como todas aquellas infracciones penales y administrativas cometidas contra las personas o la propiedad por cuestiones de raza, etnia, religión o práctica religiosa, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, por razones de género, situación de pobreza y exclusión social o cualquier otro factor similar como las diferencias ideológicas. Los datos del informe señalan que los casos de aporofobia van en aumento. En 2013, 4 episodios, en 2014, 11 incidentes de delito de odio en el apartado de aporofobia, en 2015, 17. Sin embargo, el principal problema de esta discriminación es la falta de datos. Es probable que muchas agresiones no se denuncien. La dificultad de contabilizar y encuadrar las agresiones que sufren las personas que viven en la calle con un componente discriminatorio supone un gran obstáculo. Además del informe de Interior, pocos son los registros a los que se puede acudir. Tenemos datos más generales que pueden indicarnos algunas tendencias, pero hay pocos registros de aporofobia como delito de odio. El 51% de las personas sin hogar han sido agredidos según las estadísticas del INE, nos dice Luis Perea, director de movilización de RAIS Fundación. En Cataluña, un reciente informe de la Fundación Arrels, basado en 348 entrevistas a personas sin techo de la ciudad de Barcelona, señalaba que el 37% de ellas afirmaba haber sido víctima de agresiones, el 47% en el caso de las mujeres, y el 12% afirmaba haber sido forzado en alguna ocasión a hacer algo contra su voluntad. Tampoco hay una cifra única para contabilizar a las personas sin recursos. El Instituto Nacional de Estadística arrojó en 2012 una cifra de 23.000 personas sin hogar. Sin embargo, RAIS Fundación, por ejemplo, eleva los cálculos a 40.000 ciudadanos viviendo en la calle. La aporofobia, como delito de odio ni como agravante, está concretado en el Código Penal, por lo que las agresiones con un componente de intolerancia se mezclan con otras de diferente índole. La reforma penal realizada en el año 2015 se olvida de los móviles aporofóbicos y sin una mención expresa no es aplicable ningún agravante. Así lo dejó claro, por ejemplo, la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de 9 de noviembre, que afirmó que no cabe aseverar que la situación del indigente sin techo responda sin que se acrediten otros matices a una determinada ideología o creencias que se atribuyan a la víctima, sean o no por ella asumidas, como tampoco a su etnia, raza, nación, sexo y orientación sexual, enfermedad o minusvalía. Por ello entendemos que es necesario reformar el artículo 22.4 del Código Penal, incluyendo en la relación prevista en el referido artículo la aporofobia o el odio contra las personas pobres y en situación socioeconómica precaria y de vulnerabilidad. Y el motivo por el que debe abordarse esta cuestión radica
en las condiciones personales o sociales como circunstancias agravantes del delito, aunque no se encuentren enumeradas en el artículo 14 de la Constitución española, sí se recogen, en cambio, en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, por tanto, vinculan al Estado español. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Coborera. Turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, senadora Abad Giral. Gracias, presidente. El PDeCAT está completamente de acuerdo con la propuesta de la moción presentada. Somos conocedores del informe de la Fundación Arrel y damos nuestro apoyo a la moción. Teniendo en cuenta, quisiéramos que tuvieran en cuenta también precisamente que del informe de la Fundación Arrel se determina exactamente el estado de la situación en la que se encuentran estas personas llamadas pobres. Entendemos que si hubiera una reforma del Código Penal, dicha reforma tendría que especificar exactamente las aptitudes y las cualidades de estas personas vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Abad. Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, senador Bildarratz. Sí. Pues de acuerdo, sí. Senadora Domínguez de Posada. Gracias, presidente. El senador de Podemos ha hablado de la catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, Adela Cortina. Y precisamente esta catedrática dice que para que no siga habiendo personas fuera de la sociedad, el Estado tiene que hacer dos cosas fundamentales: trabajar en serio las políticas sociales, localizando dónde están los más vulnerables y recuperarlos para que se sumen a la trama social. Y segundo, la educación. Es fundamental educar para la inclusión y no para el conflicto. La catedrática hace referencia a que educar a los niños para que compitan y sean los mejores es cultivar la profobia. Por tanto, desde el punto de vista de Foro, entendemos que lo que se tiene que hacer desde el Estado es trabajar en las políticas sociales y en la educación, pero no en este caso modificar el Código Penal. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada. Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Muchas gracias, señor presidente. Lo primero que quisiera era agradecer al senador Coborera la reflexión y el debate que nos trae encima de la mesa, o que nos pone encima de la mesa. Es un fenómeno que todavía la legislación no lo ha recogido, y creo que es nuestra obligación debatir y reflexionar sobre ello. No sé si conseguiremos que en el día de hoy mostremos una actitud favorable conjunta sobre este tema. Nosotros ya anunciamos que votaremos favorablemente, porque también, recogiendo un poco las reflexiones que hacía Adela Cortina, entendemos que podemos calificar este comportamiento, a lo mismo que todas las fobias, como de una patología social. Estas patologías sociales están recogidas en el Código Penal, pero esta en concreto que estamos hablando sobre la aporofobia no lo es. Y yo creo que todos hemos vivido dos comportamientos diferentes ante la situación económica de los miembros que formamos la comunidad. Dependiendo de cuánto dinero tengas o dependiendo de dónde estés, el comportamiento hacia ti como persona es diferente, y también de su origen. Dependiendo de dónde seas, pues también el trato que se te da es diferente. Si eres extranjero pero tienes recursos económicos, vas a tener muchos problemas que si eres un refugiado que tiene muy pocos recursos con los que vivir, o si eres una persona sin recursos de un municipio y siendo miembro de ese municipio, de esa comunidad, con muchos más recursos, tu situación va a ser muy diferente. Creo que tenemos que ir mostrando una actitud de igualdad hacia cualquier persona, independientemente de su origen, independientemente de sus recursos. Entonces, entendemos que esta reflexión y este debate que se nos propone es totalmente procedente,
y nosotros, además de agradecer, pues apoyaremos para que esto salga adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Bildarratz. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. No. Senadora Fernández Muñoz. Yo soy del PSOE. Era él, pero ha salido. Bueno. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, para intervenir en el turno de portavoces, senador Estradé. Hemos hecho tiempo para que pudiera entrar. Sí, sí, gracias. Nuestro grupo también consideramos que es muy pertinente afrontar el debate de un problema social que quizás tenga un carácter incipiente, pero que va cada vez ganando más protagonismo porque cada vez hay más agresiones. Sí que estamos hablando seguramente de unas minorías, en el caso de los agresores, que se identifican normalmente con grupos jóvenes de ideología totalitaria, de extrema derecha o que protagonizan también agresiones contra extranjeros o contra personas que tienen ideología diferente. Pero los agredidos forman parte también de un grupo muy concreto. Estamos hablando de personas pobres, de personas sin techo que duermen en la calle, que son indigentes y su situación, su condición les convierte en personas especialmente vulnerables. Por eso entendemos que sería del todo lógico que nuestro Código Penal recogiese la agresión a una persona de este perfil como un agravante. Porque, claro, cuando la víctima padece algún tipo de indefensión, cuando está en inferioridad, cuando no tiene las mismas posibilidades de afrontar la agresión, normalmente, en todos los casos que se da estos supuestos, el Código Penal lo contempla como un agravante. Por eso, en este caso, entendemos que estaría plenamente justificado también que la aporofobia fuese considerada un agravante. Aunque cuando me he leído la exposición de motivos, he visto que se hablaba de móviles aporofóbicos en el caso también de la pobreza y de la precariedad. En este caso nosotros entendemos que sería un concepto demasiado extenso, en el sentido que lo que nuestro grupo entiende que los hace vulnerables no es el hecho de ser pobres solamente, o el hecho de tener una situación precaria, sino de no tener techo, de estar en la calle y de estar expuestos a unas agresiones que son muy difíciles de prevenir. Por lo tanto, tenemos que pasar de lo que es un concepto sociológico a un concepto penal que requiere seguramente concretar y matizar un poco más, pero que me parece que todos tenemos en mente la existencia de este tipo de personas que son perfectamente identificables y que sabemos que por su situación pueden padecer esas agresiones con mayor facilidad que el resto de la población, lo cual los convierte en personas indefensas y que además en la mayoría de casos yo creo que ni tan solo tienen la posibilidad de denunciarlo porque su propia situación les impide que puedan acudir con toda normalidad a una oficina, a una comisaría o a un juzgado. Por lo tanto, creo que hay que afrontar el debate de forma urgente para atajar este tipo de agresiones y que no crezca, porque sí que es verdad que estamos hablando seguramente de un número de agresiones en este momento pequeño, pero que estamos expuestos a que pueda crecer porque vemos que hay sectores de nuestra sociedad que están actuando de forma violenta contra aquellos que creen que no forman parte del núcleo central de la sociedad. Es decir, están agrediendo a diferentes minorías que ellos ven como vulnerables o como indefensas. Por lo tanto, me parece que los partidos políticos representados en las cámaras legislativas no podemos ignorar esta realidad y tenemos que dar una respuesta firme y contundente. Gracias.
Muchas gracias, senador Estradé. Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, senador Comorera. Muchas gracias, presidente. Simplemente y muy brevemente para agradecer el apoyo mostrado tanto por el PDeCAT, el PNV y Esquerra Republicana. Comparto las reflexiones que han hecho los diferentes portavoces y poco más que añadir a este respecto. En relación a lo que ha comentado la señora Rodríguez de Posada, decirle que también compartimos que evidentemente hay que trabajar en los ámbitos tanto educativos como en política social, pero ello no obsta a que se contemple, dada la creciente casos que se están produciendo en delitos posibles delitos de aporofobia, para contemplarlo en el Código Penal. O sea, aparte de la prevención, pues creemos necesario contemplarlo en el Código Penal como agravante. Así la doctrina y la jurisprudencia son claras al señalar que los ataques a día de hoy hacia este colectivo de personas sin hogar no pueden quedar amparadas por la legislación actual, al no haber ninguna mención a las circunstancias socioeconómicas de la víctima en el mencionado artículo 22.4 del Código Penal. Por lo tanto, lo único que nos queda entendemos, es resolverlo, y a través de esta moción instando al Gobierno a introducir este agravante en el Código Penal. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Comorera. Por el Grupo Parlamentario Socialista. Buenos días, presidente. Senadora Fernández Muñoz. El naturista sueco Carl van Kling afirmó que si ignoras el nombre de las cosas, desaparece también lo que sabes de ellas. Por ello inicio esta intervención evidenciando la necesidad de que la RAE reconozca el uso del término aporofobia para de esta manera darle nombre a todos aquellos comportamientos vejatorios, discriminatorios, de agresiones y de odio que se dan por temor a la pobreza y a los pobres. Es absolutamente necesario poner nombre a lo que hoy es una lamentable realidad social constatada. Se nos plantea instar al Gobierno a la modificación del artículo 22.4 del Código Penal para incluir estos delitos de odio como circunstancias agravantes de la responsabilidad penal. Desde mi grupo ya anuncio de antemano que vamos a votar a favor de la misma, absolutamente convencidos de su necesidad y en consonancia con lo que ya nos indicaba la Fiscalía General del Estado en la memoria del 2015, donde proponía agravar las penas que deben imponerse a aquellas personas que actúan contra las víctimas por su situación socioeconómica y de exclusión, por su situación de pobreza. El Tribunal Supremo, asimismo, dictaminó en el año 2016 que el catálogo de motivos de discriminación en el artículo 22.4 del Código Penal es cerrado y no numerus apertus, y nos propone a los legisladores lo que hoy estamos haciendo aquí, que se introduzca el agravante con independencia de la raza, etnia, origen sexual, discapacidad, etcétera, que concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta. Mirad, señoría, en el año 2015 entró en vigor la modificación del Código Penal que incorporó las razones de género como motivo de discriminación en la agravante 4 del artículo 22. Antes no estaba incluido, mientras sí lo estaba la orientación sexual. Pues bien, según datos del propio Ministerio del Interior, en su informe de 2016 recoge que los delitos de odio de la LGTB fobias se dispararon un 36% y que este incremento se explica en gran parte a que delitos que antes no estaban, no se computaban en este informe, pero que por desgracia se cometían, ahora han pasado a estar incluidos. En los delitos por aporofobia es muy probable, yo diría que certero, que estamos en la misma situación. Diversos estudios presentados por el Observatorio Atento nos descubren este fenómeno casi invisible y apenas denunciado, pero que desgraciadamente se producen. Según los datos del propio Ministerio, en el año 2015 se dieron 17 casos de aporofobia. La Fundación RAIS, que se ocupa de la asistencia a personas sin hogar, ha elaborado un informe jurídico que analiza este tipo de delitos, donde nos advierten que sería especialmente negativo
no conseguir los cambios legislativos que introduzcan referencias concretas al delito de la aporofobia. Nuestro país, señorías, se encuentra en estos momentos, tras años de profunda crisis, en un grave proceso de crecimiento de la pobreza y la exclusión social, y por ende también de los delitos hacia los sin recursos, los sin techo, los desamparados, la hostilidad hacia el pobre. Y por desgracia no son hechos aislados, sino muy al contrario, hechos que cada vez se hacen más cotidianos, que no pueden quedar solo en una alarmante noticia en un medio de comunicación, sino que tienen que tener reflejo justo en nuestro Código Penal y en consonancia con el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que incluye expresamente los motivos basados en el patrimonio de la persona en la lista de circunstancias en las que se puede fundamentar una discriminación. Por tanto, reitero nuestro voto a favor de esta moción. Muchas gracias, senadora Fernández. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, senador Oyarzábal de Miguel. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, el Grupo Popular considera oportuna esta moción y compartimos el espíritu y el objetivo de la misma. Y aunque no suscribimos algunos aspectos de la justificación, de la exposición de motivos, creemos desde luego que la aporofobia pone nombre a una realidad social que muchas veces pasa desapercibida y que raramente se denuncia de manera específica. El Comité de Ministros del Consejo de Europa define los delitos de odio como toda forma de expresión que difunda, incite, promueva o justifique el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia. Del mismo modo, la aporofobia o discriminación por motivos de pobreza ha sido reconocida por el Ministerio del Interior, al incluir en su informe sobre incidentes relacionados con los delitos de odio en España el odio, repugnancia u hostilidad al pobre, las personas sin recursos, como motivo de discriminación. Para el Grupo Popular queda claro que la aporofobia, como forma de odio basada en la intolerancia, debe considerarse incluida como motivo de discriminación. Y según los datos recogidos por el Ministerio del Interior, se ha producido efectivamente un incremento de delitos cometidos por este motivo. La memoria de la Fiscalía General del Estado, se ha mencionado, ya recogía como primera propuesta la reforma de derecho sustantivo, la alteración de la redacción del 22.4 del Código Penal, diciendo que el catálogo de motivos de discriminación es insuficiente y deja a algunos colectivos de víctimas fuera de su ámbito de aplicación. Así, no se contempla la situación socioeconómica de la víctima o de la víctima aporofobia, motivo de discriminación que está expresamente contemplado en el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, siendo este el sector más desprotegido y en situación de mayor exclusión social. Por eso, señorías, nosotros vamos a votar a favor de la iniciativa, pero queremos señalar que puede ser, y por eso tenemos alguna duda, se lo transmitimos al portavoz, al proponente, puede ser insuficiente la introducción de esta forma de discriminación en el artículo 22.4 del Código Penal si queremos conseguir una ley con ambición de permanencia. Mientras la redacción de ese artículo tenga la consideración de un listado cerrado, como se ha mencionado, la posible aparición de nuevas formas de discriminación obligaría a la introducción de nuevas reformas para que puedan ser recogidas como circunstancia agravante. Por ello, creemos, como indica la Fiscalía General del Estado, que la omisión de la aporofobia y otras omisiones podrían evitarse de manera sencilla, sin convertir el artículo 22.4 del Código Penal en un farragoso catálogo de motivos, utilizándose alguna fórmula, una cláusula de cierre que recoja la definición de delito de odio facilitada por la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, la OSCE, por ejemplo. En este caso es una definición desde 2003. En todo caso, reiteramos nuestro apoyo a la iniciativa y nuestro acuerdo con la necesidad de abordar este asunto y de dar una respuesta clara y definitiva al fenómeno de la aporofobia en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Oyarzábal. Pasamos a la quinta moción del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a garantizar